sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En esta mañana nos encontramos nuevamente aquí desde cabina para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. Bendito sea su nombre, aleluya. Quisiera dar, antes de iniciar con la enseñanza de esta mañana, quisiera dar información del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Nosotros estamos localizados en el área de Los Ángeles, California. Si deseas llamarnos, compartir alguna necesidad de oración o algún comentario, lo puedes hacer directamente al 323-595-6357, 323-595-6357. También tenemos otra iglesia en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Si te encuentras viviendo en Tijuana o alguna ciudad alrededor, te puedes comunicar también con la copastora del ministerio en Tijuana, con la hermana Marta, al 664-471-0233, 664-471-0233. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para depositarnos en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú has sido bueno con nosotros, bendito Dios. Y te pedimos primeramente, Señor, que nos habilites, limpiando de nosotros toda transgresión a tu bendita palabra, todo pecado, Señor, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Señor, que nos des el entendimiento que necesitamos en esta hora para poder entender correctamente, Señor, lo que está escrito en tu bendita palabra. Te pedimos que abra los ojos de nuestro entendimiento y que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes a toda la verdad y nos enseñes todas las cosas. Todo esto para gloria y honra tuya solamente. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Gracias, Señor eterno. Amén, Señor, y amén. En esta mañana, pues la copastora del ministerio aquí en Los Ángeles, la hermana Carolina, tiene el privilegio de traer la enseñanza. Amén. Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Es un privilegio, es un honor estar aquí trayendo la palabra del Señor. Y bueno, pues como siempre les he dicho, son reflexiones. Yo no soy predicadora, pero sí, el Señor nos ha puesto a traer su palabra para reflexión. Y pues vamos a estar reflexionando en esta palabra, y el nombre por título le pusimos el poder de una pequeña insensatez. Lo que puede ocasionar una pequeña insensatez en nuestras vidas, es bien importante estar alertas. Amén. Vamos a leer Eclesiastés 10:1. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El libro de Eclesiastés está escrito por el sabio Salomón. Ofrece profundas reflexiones sobre la vida, la sabiduría, la insensatez. En este versículo Salomón utiliza una metáfora impactante: las moscas muertas que arruinan el perfume. Esta imagen nos enseña cómo una pequeña insensatez puede destruir el testimonio, la reputación o la sabiduría de una persona. Porque fíjese cómo una mosca daña todo el perfume. Más adelante vamos a ver cómo es que se hace el perfume. O sea que puede usted tener una buena comida, y si cae una mosca, esa comida ya está contaminada. Lo mismo en nuestras vidas.
podemos hacer todo prácticamente agradable al Señor, pero un pequeño error arruina todo. Y pues el punto número 1 dice el valor del perfumista, sabiduría y honra. El perfume del perfumista, en esta época, la preparación del perfume requería tiempo, dedicación y cuidado. Desde la recolección de los ingredientes valiosos como resinas, flores, especies. Este es el proceso de mercaración y filtrado. Cada etapa demanda precisión. Esto hacía que el perfume no solo fuera costoso, sino también un símbolo de esfuerzo y excelencia. Porque un buen perfume va a llevar un proceso meticulosamente, cuidadosamente. Y eso le agrega un costo altísimo, ¿sí? Ahora, nuestro esfuerzo agradar a Dios, en obedecer su palabra, en ser cuidadosos lo que hacemos, nuestro testimonio. Eso es cuidadosamente y al final el valor aporta muy alto a nuestras vidas, ¿sí? Porque el perfumista, eso simboliza sabiduría y el buen testimonio. Veamos en Proverbios 22:1, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama que más que la plata y el oro. Vean nada más. Es más grande la estima es de un buen nombre que las muchas riquezas. Yo me recuerdo que en aquellos tiempos yo conocía personas muy de alto valor. ¿Por qué? Porque se hacían valer por su reputación, ¿sí? Y no tanto por tanto dinero que tenían, sino por la reputación que tenían esas personas. Por la palabra, porque antes no necesitaban de andar firmando papeles. Solo con la palabra era suficiente. La fecha o lo que dieran era un hecho. No ocupaban de firmar, no ocupaban de documentos para sellados y todo eso para darle validez. Simplemente con su palabra aportaban valor a su propia persona. Ahora preguntémonos, ¿estamos nosotros también dándole el mismo valor a nuestra persona? ¿Lo que decimos lo hacemos? ¿Lo que estamos hablando va de la mano con nuestro testimonio, con lo que estamos haciendo? Nuestros hechos hablan más que 1000 palabras. La sabiduría y la honra son dones que requieren esfuerzo y tiempo para ser adquiridos. Sí, así es. No, una persona insensata no va a adquirir ese esfuerzo ni esa honra, ni se va a tomar el tiempo para adquirirlos. Nuestras vidas cristianas es como ese perfume, está diseñado para reflejar la fragancia de Cristo al mundo. Veamos en 2 Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden.
O sea, ese olor grato, esa esencia de Jesús, de Yeshua, debemos de oler a Él. Nuestra fragancia debe ser como Él olía. Cuando Él llegaba a un lugar, todos sabían que llegaba Yeshua, Jesús. ¿Por qué? Por su reputación. Era una buena reputación que Él tenía. Ahora, nos preguntemos nosotros, ¿realmente estamos teniendo el testimonio de Jesús, de Yeshua? Y muchos me dirán, sí, yo oro, yo voy a orar, ayuno, oro por los enfermos. Es lo que la mayoría de personas, cuando yo les hago esta pregunta, es lo que me dicen. Pero ¿qué tal cuando tocamos lo que es obedecer la palabra del Señor? Porque Jesús, Yeshua, Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y toda la palabra que estaba escrita, Él la obedeció. Y Él dijo, así como yo lo hago, ustedes háganlo. O sea, el testimonio que yo les estoy dando, la manera de vivir, mi manera de esa esencia que tengo yo, ténganla ustedes. Es por eso que debemos de cuidar lo que con tanto esfuerzo y tiempo nos ha costado conseguir, como es el tener un buen testimonio, y por ello tener privilegios y bendiciones de parte de Dios. Ejemplo, Timoteo, Hechos de los Apóstoles, en 16:2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Ve cómo daban buen testimonio? Porque ellos seguían la palabra del Señor. Eso es lo que estamos invitados a hacer, lo mismo, a dar ese testimonio. Porque da tristeza en estos tiempos ver cómo hay tanta gente llamada cristiana, que si los que no están convertidos les invitamos, dicen, para ser como esos cristianos, mejor no quiero nada. Dicen que son cristianos, pero hacen esto. Ven cómo hasta el mismo no converso puede identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y el mismo cristiano está ciego, está dormido, está él mismo dándose justificación para no obedecer a Dios. Cree en sus propios pensamientos que Dios así lo ama. Porque ya dice, yo soy hijo de Dios. Pero la palabra de Dios dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Amén. Por eso tenemos que guardar ese testimonio. Porque detrás de nosotros hay mucha gente. Enfrente, alrededor de nosotros están todos con los ojos puestos a nosotros. Y todo lo que no guardemos nosotros, no obedezcamos, estamos poniendo en mentiroso al Padre. Porque Él dijo, obedézcanlo, háganlo. Y ya nosotros, si nosotros decimos ya no se debe de hacer, entonces lo estamos nombrando mentiroso. Que ya no se debe de hacer. Pero la rebeldía, esa es la que ciega, la altivez ciega. Amados hermanos, esto es para reflexionar. Y si no estamos haciendo las cosas como al Padre le gusta, es tiempo de hacer cambios. Los tiempos vienen feos, los tiempos vienen delicados. Y solo aquel que esté caminando
por el camino que Yeshua caminó, va a ser rescatado de no alcanzar esas plagas. Amén. Y veamos en Hechos de los Apóstoles 6:3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, las cosas del Señor tienen que ser cuidadosas. Pastores, tengan cuidado a quién ponen en el altar, a quién ponen encargado de las cosas de la iglesia. Pero principalmente usted como pastor debe de estar viendo si está guardando la palabra de Dios o palabra de hombre. Porque esta responsabilidad para los pastores, van a decir, ¿y usted quién es para estarme diciendo? Una persona, una hija de Dios, que ha conocido la verdad, ha conocido que no hay bendición si no hay obediencia. Que no podemos decir somos hijos de Dios si andamos en desobediencia de su palabra. Esa es la que tiene la palabra en la boca ahora. Una mujer que tiene el Espíritu Santo de Dios, porque dice que el que tiene el Espíritu Santo de Dios le enseña para que guarde sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, y lo llena de sabiduría. Esa sabiduría nos hace entender lo que a Dios no le agrada y lo que a Dios le agrada. Porque la mayoría de los pastores, me atrevo a decirlo porque es la verdad, la mayoría de pastores están desde el púlpito enseñando a desobedecer a Dios. Sí, hermano, así como usted lo escucha ahora. Si no, vaya y pregúntele a su pastor por qué ya no se guarda el día de reposo, por qué ya no se obedecen las fiestas solemnes del Señor. Y más cosas. ¿Por qué ya no? Va a decir que ya no se tienen que hacer, pero si el Señor dice que se debe de obedecer, entonces ¿quién tiene la razón? ¿Su pastor o Dios? Y si eso está pasando y su pastor le dice que eso ya no, huya de ahí, hermano. Busque por su salvación, porque cada quien va a dar cuentas de su obediencia. Busque la verdad, busque a lo que el Espíritu Santo, y pídale al Espíritu Santo de Dios que le enseñe toda la verdad y que le enseñe a caminar por los caminos que Yeshua caminó, y andad por él. Y es donde usted va a encontrar salvación y toda su descendencia, porque eso es una promesa del Señor. Es muy importante ser cuidadosos. Hay que ser celosos de la palabra del Señor. Y veamos en 1 Timoteo 3:7 dice: también es necesario que tengan buen testimonio de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. No solamente para lo que vean los demás, sino porque Satanás, él conoce su debilidad. Él conoce, y cualquier ventana, cualquier resbalón, él se aprovecha para entrar. El testimonio es bien importante para que no caer en descrédito. Donde Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, él de ahí se puede tomar. Veamos lo que es el peligro de las moscas muertas, pequeños errores. Las moscas muertas malogran el perfume, ¿por qué? Al descomponerse liberan bacterias y sustancias químicas que provocan putrefacción. Ay, esa palabra. Eso. Este proceso altera la composición del perfume, generando malos olores y contaminando su fragancia original. La descomposición
convierte algo agradable en algo desagradable y lo arruina. Vea por qué cualquier cosa que diga, esto no es algo importante, y lo hace. Y usted ya se ha esforzado, usted ora, ayuna y procura obedecer su palabra. Pero con algo que usted diga, no, esto ya no es tan importante que obedecerlo, se le va a arruinar todo lo que ha hecho. Lo original de la obediencia la puede echar a perder. Usted puede decir, ya tengo 4 años, 5 años en el evangelio, estoy obedeciendo el día de reposo, los mandamientos, las fiestas solemnes, las leyes alimenticias. Pero con un día que usted diga, mejor no lo voy a guardar hoy, mejor me voy a ir a trabajar porque me van a pagar más. O se va a hacer otra cosa que usted le dé más importancia. Ahí va a echar a perder todos esos 4 años. O el tiempo que lleva. Las moscas muertas simbolizan pequeños insensatez, errores, pecados aparentemente insignificantes. Por ejemplo, la gente que no conoce las leyes alimenticias. ¿Qué tiene de malo comer carne de cerdo? Si está bien sabroso. ¿Qué tiene de comer camarones, jaivas, ostiones, pulpo? Si está sabroso. Pero ese error, ese pecado aparentemente insignificante, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Pero ¿qué dicen? Que no es lo que entra en la boca, sino lo que sale es lo que contamina al hombre, ¿verdad? Y de hecho toman como base lo que está escrito en Mateo 15, ¿verdad? Muchos por eso erran ahí, porque se ha malinterpretado esta cita. Solamente se van a ese verso. Pero ¿qué ¿ah? tal? Pero sacan fuera de contexto. Exacto. Ese capítulo. Porque sí, ciertamente sí dice así, ¿va? Dice el mismo Jesús, dijo en el verso 11 de Mateo 15, dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Sí, pero ¿cuál es el contexto de ese verso? Porque aquí no está hablando en sí de los alimentos. Hablando de las costumbres. Exactamente. Si tú lees desde el verso 1, dice ahí que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Muchos piensan que la tradición de los ancianos es la obediencia a la ley de Moisés. Pues no, mi hermano. La tradición de los ancianos son los mandamientos dados por hombres. Costumbres y tradiciones. Exactamente. De eso se está hablando este capítulo. En qué cuál era una tradición, que había que lavarse las manos de una manera ritual antes de comer pan. Y aquí el mismo Jesús más adelante, él lo dice, ¿sí? Él lo dice. Dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está, mira, ese lavamiento de manos en el que los escribas y fariseos hacían tanto énfasis, no era más que un mandamiento de hombre. Y actualmente, hermano, en la mayoría del pueblo creyente, se está obedeciendo a mandamientos dados por hombres. Exacto. Por ejemplo, ¿por qué ya no se guarda el día de reposo, el ordenado por el Padre? Porque se está obedeciendo el mandamiento de un hombre, mi hermano. Claro que esto es algo que mucho creyente ignora. Piensan que ahora se guarda el primer día de la semana porque en él resucitó Cristo. Mentira del diablo, mi hermano. Aquí en este ministerio ya hemos explicado muchas veces eso, ¿verdad? Que Jesús ni murió viernes por la tarde, ni resucitó domingo por la mañana. Porque ahí solamente hay un lapso de 36 horas. Exacto. Pero ¿qué dijo Jesús
acerca de su propia muerte y resurrección en Mateo 12, 38 al 40, que así como Jonás había estado en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así va a estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches no son 36 horas, mi hermano. Así es. Son 72. Entonces, es mentira eso que ahora se guarde el primer día de la semana como nuevo día de reposo porque en él resucitó Cristo. No, Cristo no resucitó el domingo. ¿Ah? Y entonces, ¿por qué se cambió ese día de reposo? ¿Quién lo cambió? Pues Dios, no, mi hermano, porque Dios no cambia. Dice que su palabra permanece para siempre. Entonces, ¿quién lo cambió? Un hombre. Así Constantino, el emperador romano Constantino, mi hermano, en el IV siglo, cambió ese día de reposo ordenado por el Padre del séptimo día, de guardar el séptimo día, por ahora guardar el primer día de la semana, en honor a su Dios Sol. Por eso es que, ¿cómo se dice domingo en inglés? Sunday. Sunday quiere decir día del sol. Entonces te das cuenta cómo se ha estado obedeciendo el mandamiento de Constantino, pero se ha estado rechazando el mandamiento de Dios. Por eso es que en este ministerio, hermano, estamos enseñando acerca de la restauración de todas las cosas que se tiene que dar al final de los tiempos. Esta restauración ha sido anunciada por Dios a través de sus santos profetas que fueron desde tiempo antiguo. Así lo dice en el Nuevo Testamento. Así lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del verso 19 al 21. ¿Ah? Entonces, esta es solo una de las cosas que tiene que ser restaurada, pero hay muchas más. ¿Ah? Pero vamos a continuar con la hermana Caro. Amén. No, y también otra cosa, se hace énfasis en eso del que no todo lo que entra a la boca es lo que contamina. Pero, ¿y por qué no se toman las palabras que mismo dice que no nada más del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová? Amén. Entonces, estas palabras de lo que se tiene que obedecer salió de la boca de Dios. Exacto. Amén. Amén. Vamos a ver en 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, con un poquito que usted diga, yo creo, yo pienso, me enseñaron así, me dijeron acá, menos como en realmente a como está escrito. Acordemos que hay muchas áreas donde está la traducción en la Biblia, vienen mal interpretadas. Por eso el Señor dijo que escudriñemos, porque si no eso poquito, le da todo una versión totalmente diferente a la que Dios quiso hablar. Amén. ¿Eh? Sí, y está escrito, hermano, está escrito que esta profecía, por ejemplo, en Jeremías 16, 19, donde dice que al final de los tiempos nos íbamos a dar cuenta de que muchas cosas que nos habían sido enseñadas por nuestros antepasados no eran verdad, sino que eran mentira. Te lo voy a compartir, mira lo que dice en Jeremías 16, 19, dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellas provecho. Ahí está, hermano, ¿sí? Por eso es que en este final de los tiempos nos estamos dando cuenta, hermano, de que hay muchas cosas que no son como se nos habían sido enseñadas. Nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que se han torcido, que se han malinterpretado. Y tienen que volver a su estado original, tiene que volver a esa restauración de todas las cosas. Como ayer le compartí a una muchachita, le digo, mira, esto está escrito en el Nuevo Testamento, pero yo no conozco ninguna iglesia cristiana que esté enseñando de esta restauración de todas las cosas. Digo, no que no exista, de seguro que existe, porque Dios siempre tiene un remanente, pero yo no conozco ninguna. Pero debe de haber alguna. Amén. Uh-huh. Amén. Sí, pues así están, es tiempo de poner atención. Si no lo había hecho, pues ni modo, ¿ah? Pero es tiempo de hacer cambios, es tiempo de reconocer y de empezar de nuevo. Gloria a Dios. Por eso la metáfora de las moscas muertas.
es tan impactante de cómo algo tan pequeño podría arruinar por completo algo que llevaba tanto tiempo y dedicación en crearse. Esto nos enseña la importancia de proteger lo que es valioso para nosotros. Porque imagínese qué impactante un acto de imprudencia puede arruinar años, trabajo, testimonio. Una pequeña acción equivocada puede tener grandes consecuencias. Por ejemplo, un ejemplo bíblico. Eva y la desobediencia en el Edén. En Génesis 3:1-6 dice, una dedicación aparentemente pequeña. No lo voy a leer porque por el tiempo que tenemos aquí corto, pero lea en Génesis 3:1-6. Una decisión aparentemente pequeña, comer del fruto prohibido. Consecuencia, introdujo el pecado a todo el mundo. Fíjese, una pequeña decisión. Ella podía haber dicho no, porque el Señor dijo que no lo hiciéramos. Pero esa pequeña desobediencia, mire hasta dónde nos ha tocado a nosotros. Amén. Esto me lleva también, hermana, a lo que está escrito en Mateo 7:21. Esto está tremendo, porque, mira, por no creer a las palabras de Jesús, es que viene esta consecuencia. Exacto. ¿Qué dijo Jesús acerca de la ley de Moisés? Yo sé que a nosotros se nos ha enseñado, hermano, en gran parte del cristianismo, que Jesús vino a abolir la ley de Moisés, que él mismo la vino a clavar en la cruz. Pero ¿qué dijo Jesús en Mateo 5:17? Primero, en la Nueva Traducción Viviente dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, dijo, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. Pero como no se crea esas palabras de Jesús, mira lo que va a pasar en Mateo 7:21. Mateo 7:21. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el verso 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oiga, estas cosas son las que suceden en muchas iglesias actualmente. ¿Ah? Y en eso se jactan, diciendo que suceden estas cosas porque Dios está en medio de ellos. Pero ve lo que les va a decir el Señor. Verso 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero aquí es necesario escudriñar, mi hermano, por eso es que no se entiende, si no se escudriña, no se entiende correctamente. ¿Ah? Porque qué bueno para nosotros hubiera sido que el Señor lo hubiera dicho así literalmente en español. Pero pues no fue así, hermano. O el que lo escribió lo hubiera escrito directamente en español. Pues tampoco fue así, mi hermano. Se cree que esta carta de Mateo fue escrita en griego. ¿Ok? Entonces tenemos que ver qué palabra griega fue usada para maldad. Y es la palabra anomía o anomos, que quiere decir transgresor de la ley. Oiga, ahí está, mire, por esta mosca muerta, por no haberle creído al mismo Jesús, al Yeshua, de que él no vino a abolir la ley. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se transgrede la ley. Y eso es pecado. De hecho, esa es la definición de lo que es pecado. Transgresión de la ley, eso es pecado. Amén. Y entonces, como no se crea las palabras de Jesús, no importa que hayas hecho milagros en el nombre de Jesús, no importa que hayas echado demonios en el nombre de Jesús, no importa que hayas profetizado en el nombre de Jesús y se haya cumplido, no importa. Pero si transgrediste la ley de Moisés, si no le creíste a Jesús, entonces Jesús mismo te va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, transgresor de la ley. Así es. ¿Te das cuenta, hermano? Por ese pequeño detalle, todo lo que se puede perder, Todo su trabajo, todo su trabajo de toda una vida. Exacto. Oiga, echarlo por la coladera.
por esa insensatez, decir, no, la ley ya fue abolida. No, créele a Jesús. Él dice que no. Amén. El problema es que muchos se han dejado llevar por las palabras de Pablo. ¿Ah? Porque Jesús dice claramente que no vino a abolir la ley, pero Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es. Oiga, pero desgraciadamente sabemos que las palabras de Pablo, hermano, se han torcido y se han malinterpretado. ¿Ah? Esto no es nuevo, hermano. Esto no es nuevo. De hecho, el mismo apóstol Pedro, en su época, hace 2000 años, oiga, dijo eso, que en ese tiempo las palabras de Pablo se estaban malinterpretando, se estaban torciendo. Oiga, se estaba diciendo de que Pablo renegaba ya de la ley de Moisés. Eso no es lo que hizo Pablo, hermano. ¿Y en dónde dijo eso el apóstol Pedro? Hace 2000 años. En su segunda carta, capítulo 3, 15 y 16. Te lo voy a leer rápidamente, antes de que se nos agote el tiempo. 3, 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, o sea, casi en todas sus cartas, o sea, Pablo se aventó casi la mitad del Nuevo Testamento, hermano. Y dice que casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y este ha sido el principal problema en el cristianismo, hermano. Que se han malinterpretado, se han torcido, se han tergiversado las palabras de Pablo para que signifiquen algo muy diferente. Porque por eso es, hermano, es que la mayoría del pueblo cristiano ya no obedece las leyes alimenticias. Por Pablo, por las palabras de Pablo. ¿Ah? En 1 Corintios capítulo 10, ¿qué dice Pablo? De todo lo que se vende en la carnicería, de todo lo podéis comer, sin motivos de conciencia. Ahí está. ¿Y qué se vende en la carnicería? Pues de todo. Dice, ya ves, Pablo me da permiso, dicen muchos. Sí, pero ¿quién es Pablo, mi hermano? ¿Acaso Pablo es mayor que Dios? Pero también se ha torcido. Claro, se han torcido. Pablo está hablando de la carne sacrificada a los ídolos que se vendía en esas carnicerías. De eso está hablando. No está hablando de la carne de cerdo, no está hablando de los mariscos, no, de eso no está hablando. ¿Ah? Entonces, ahí claramente, hermano, se están torciendo las palabras de Pablo, se están sacando fuera de su contexto, y eso no es nuevo, estaba sucediendo ya desde hace 2000 años, y desgraciadamente sigue sucediendo lo mismo actualmente todavía. Así es de que tenemos que ser bien cuidadosos porque hay muchos personajes en la Biblia que registra que cometieron pequeños errores y fueron grandes las consecuencias. Acán, y él robó en Jericó. Si gustan pueden leer en Josué 7:1 del 1 al 26. Por el tiempo no se los voy a leer. Pero Acán tomó un manto, plata, oro, que estaban dedicados a Dios. Consecuencia, Israel perdió una batalla y Acán y su familia fueron castigados. Vean nada más qué consecuencias. Ahora tenemos también otro personaje. Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle a la roca, como Dios le mandó. Moisés la golpeó. A consecuencia no pudo entrar a la tierra prometida. Y puede leer en Números 20 del 7 al 12. Para que vea la historia de Moisés. Pero la consecuencia de que ese pequeñito error, él estaba molesto. Él estaba molesto porque la gente estaban siendo desobediente, ya lo tenían cansado y puro en reclamo lo tenían. Entonces cuando le dice el Señor, Moisés, háblale a la roca que te dé agua. Y dijo, bueno, pues ya mejor traía la vara y dijo, ¿qué andarle hablando? Aquí desquito mi coraje, mi ira, mi enojo. Consecuencia, no pudo entrar a la tierra prometida.
Ujú. Ese pequeño error, Error. esa pequeña mosquita en la sopa. Exactamente. Amén. Mira, hallé esto en cuanto a Pablo, lo que estaba comentando hace rato, ¿no? Muchos en el cristianismo creen que Pablo apostató de Moisés, que él enseñó que ya no había que guardar la ley de Moisés. No, hermano, eso no. ¿Ves lo que encontré aquí en Hechos 21, 21? Cuando Pablo llega a Jerusalén. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, le están diciendo a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ahí está, mi hermano. Y Pablo hizo exactamente eso. ¿Eh? Solo que en el templo ahí se juntaron otros judíos que lo habían visto en otras ciudades y empezaron a alborotar al pueblo y ahí lo arrestaron. Pero aquí está que Pablo guardaba ordenadamente la ley. Él no apostató, hermano. ¿Qué es lo que pasó entonces? Ya nos lo dijo Pedro. Se malinterpretaron sus palabras. Se torcieron sus palabras. ¿Por quién? Por personas indoctas, personas ignorantes. Oiga, ¿ignorantes en qué? Pues ignorantes en cuanto a la cultura. O sea, no tomaban en cuenta conceptos, contextos políticos, culturales y religiosos de la época, entonces terminaban malinterpretando. Lo mismo sucede actualmente con las cartas del apóstol Pablo. Y como te dije hace rato, si Pablo se aventó 13 cartas de las 27 escritos del Nuevo Testamento, o sea, la mitad del Nuevo Testamento, entonces imagínate cómo estará la doctrina, mi hermano. Exacto, no, y no, fíjese, nada más aquí en lo que es en estos tiempos, de un país a otro, la diferencia es que hay muchas cosas. ¿En el idioma? En el idioma, aún siendo español. Mire que en Cuba, si usted le llama a una persona y no está ocupada y le dice, ahorita te llamo, para nosotros es que rápido te va a llamar, ¿sí? Para ellos no. Para ellos es que después de un buen rato le va a llamar. Oh, sí. Así es de que vean la diferencia de cómo de una cultura a otra cambia mucho. Sí, amén. Pero bueno, vamos a continuar viendo personajes de cómo tuvieron consecuencias. Veamos la consecuencia que tuvo David y su pecado con Betsabé. En 2 de Samuel 11, ahí usted puede leer lo que pasó con él. Pero una mirada, un deseo descontrolado, un momento de debilidad lo llevaron al adulterio, al asesinato. Trajo consecuencias graves a su familia y a su reino. Amén. Y ahí usted puede darse cuenta todas las desgracias que le vinieron a causa de no saber detener su mente, su vista y sus deseos. Amén. ¿Sí? Hay consecuencias, todo trae consecuencias. Lo más que dice, al cabo nadie me ve. Nadie del humano, pero del que tenemos que cuidarnos no se cuida uno, entonces ahí ese es el problema. Amén. Y veamos a Ananías y Zafira. Precisamente Domingo. Estuvimos hablando de eso, ¿no? En Hechos 5, del 1 al 11, mintieron acerca de la cantidad de dinero que ofrecieron a la iglesia. Hubieran dicho, voy a vender este terrenito, pero no voy a dar una parte para la iglesia y una parte para nosotros. Y no había pasado nada. Pero dijeron, todo lo vamos a dar. Y después van y le dicen, no, pues eso en ese precio lo dimos.
para quedarse con dinero. Entonces, esas pequeñas consecuencias, ambos murieron inmediatamente por su mentira. Exacto. Aplicación: como creyentes debemos estar atentos a las pequeñas cosas que pueden dañar nuestro testimonio. Amén. La fragilidad del testimonio, definición de locura. Aquí se refiere a un acto de insensatez, una decisión impulsiva o un descuido moral. La reputación es peligrosa, o más bien en peligro está. Una persona puede ser sabia, honorable, pero un solo error puede empañar su imagen. Amén. Veamos en Eclesiastés 7:1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Vea nada más. ¿Es mejor la fama que el día del nacimiento? Que andar festejando cumpleaños, por decirlo así. Es mejor tener buen testimonio. El testimonio de un creyente es un reflejo de Cristo y debe ser cuidado con diligencia. Amén. Vigilar las pequeñas áreas de la vida. Fíjese en Cantar de los Cantares, perdón, 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Los pequeños descuidos a compromisos pueden tener grandes consecuencias. Tanto las moscas muertas como las pequeñas zorras representan elementos pequeños pero destructivos que pueden arruinar algo valioso. Así es de que las moscas contaminan el perfume y las zorras destruyen la viña en el cine. En ambas cosas el mensaje es claro: debemos estar vigilantes ante los pequeños pecados, errores o distracciones que, si no se corrigen a tiempo, pueden dañar nuestro testimonio, nuestra relación, a nuestra comunión con Dios. Eso es lo más importante que debemos de cuidar. Amén. Y pues por el tiempo vamos a terminar a ponerle pausa y vamos a seguir la siguiente semana. Y pues gracias por su atención. Espero que les haya sido de bendición esta reflexión. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que esta enseñanza, hermano, va también a ser subida a nuestras redes sociales, a la página en Facebook, a la página en YouTube. Solamente ingresa el nombre completo del ministerio, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En los programas de radio, selecciona ahí en el playlist los programas de radio y ese va a ser el primero que va a aparecer al principio de la página. Voy a dar nuevamente el número de teléfono, área 323-595-6357, aquí en el área de Los Ángeles, 323-595-6357. Si te encuentras en Tijuana o sus alrededores, te puedes comunicar al 664-471-0233. 664-471-0233. No nos queda más que agradecer el favor de su atención. Esperamos contar con su amable sintonía el próximo martes a las 4 de la mañana. A la misma hora. Y pues muchas gracias, hermano. Ore por su servidor, por su servidora también. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Adiós, bendiciones. Sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas.
Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 14416 Friar Street en Van Nuys. Día jueves a las 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, por favor llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.